Bienvenidos a este tiempo en el que queremos hablar una vez más de la palabra del Señor, basados en Romanos capítulo 9. Hoy estaremos hablando en este capítulo. Ya venimos dando varios mensajes sobre esta carta y nos toca hoy hablar en el capítulo 9. Queremos también tener un tiempo de oración. Queremos que usted pueda comunicarse con nosotros. Queremos orar por su vida, queremos orar por su familia, por las situaciones espirituales, por las situaciones físicas también queremos clamar. Así que comuníquese con nosotros, por favor, y estaremos orando por usted. Vamos entonces, mis amados hermanos, a pensar en lo que la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 9. Lo primero que tenemos que apreciar es que en este capítulo 9, incluso en el capítulo 10 y capítulo 11, el apóstol Pablo aborda de manera muy especial el favor de Dios, la misericordia de Dios para con nosotros. Y por supuesto, si hemos venido hablando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 de la necesidad del Evangelio, de la necesidad de Cristo en nosotros, ahora el apóstol nos enseña precisamente que este favor inmerecido de Dios, su gracia en Jesucristo, nos trae a nosotros bienestar espiritual. El versículo 1 y versículo 2. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Cuál es la razón por la que el apóstol Pablo dice que tiene tristeza y tiene continuo dolor? Porque precisamente el favor de Dios en nuestras vidas, que aquí la Biblia nos lo enseña a partir de la realidad de un pueblo que no prestó atención al Evangelio, desechó el Evangelio y que por lo tanto se muestra allí la condenación, el desprecio de Dios, el abandono de Dios. Por eso es que ya en los versos 3 hasta el verso 9, el apóstol Pablo va a desarrollar cómo la gracia de Dios se manifestó en nosotros. Versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, porque son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. La tristeza que siente el apóstol Pablo, el dolor que siente el apóstol Pablo es porque no todos
los hijos de Israel son salvos por ser israelitas. Lo que el apóstol enfatiza, lo que la palabra del Señor enfatiza, es la promesa, es el pacto. Y aunque no se desarrolla ampliamente, la Biblia nos está enseñando sobre los hijos de Abraham, Ismael e Isaac. Ismael es hijo de Abraham, pero Ismael no es hijo de la promesa. Ismael no es hijo del pacto, porque ciertamente la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esa es la promesa de Dios. Y esta diferencia entre Ismael e Isaac nos está enseñando algo especial para nosotros en este tiempo. Lo que nos enseña la palabra del Señor es que en realidad nosotros somos salvos por Jesucristo. Porque el pacto que Dios hace con Abraham, lo que está señalando hacia a donde apunta es hacia Cristo, nuestro Salvador perfecto. Y Ismael aparece aquí porque se usa precisamente para hablar incluso de la condición del Israel de Dios, de el Israel como pueblo de Dios y de el Israel como una nación cualquiera, como un pueblo cualquiera. Así que el Israel especial, el Israel de Dios, se salva por Cristo, no solo por ser israelita. Y así entonces la Biblia dice en el verso 6, Romanos 9, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Dos argumentos se presentan acá, o dos aspectos importantes sobre la condición de Israel como pueblo. Lo primero es que la palabra de Dios no falla. Así que si no todos se salvan, si no todos se salvaron, es porque así fue el propósito de Dios. Así lo determinó Dios desde la eternidad. Y Dios nunca falla, su propósito se cumple, sus planes se desarrollan, Dios alcanza siempre lo que se propone. Y esto sirve para que nosotros hoy podamos celebrar los propósitos de Dios en nuestras vidas, los planes de Dios para con nosotros, porque siempre se van a llevar a cabo, se cumplirá todo lo que Dios decreta. Así que si no todo Israel se salva, no es porque la palabra de Dios falló, sino porque Dios así lo determinó. Porque no todos los que descienden de Israel son hijos de Dios, ni tampoco todos los que descienden de Abraham son hijos de Dios. Se salvan únicamente los del pacto. Se salvan únicamente los de la promesa. Y por eso Dios le dijo a Isaac, a Jacob, también les dijo sobre el pacto hecho con Abraham. Dios les recordó la promesa para que ellos se centraran en el pacto. De tal manera que podríamos mencionar, hermanos, lo siguiente. Nosotros en realidad no podemos decir quién se salva, quién se pierde, sino más bien es algo que le corresponde a Dios y en realidad perfectamente el único que lo sabe es Dios. ¿Por qué? Porque aún los descendientes de Isaac, los descendientes de Jacob, tendrían que centrarse en el pacto, tendrían que ser fieles al pacto,
tendrían que sacrificar, pero no hacerlo solo como un acto religioso. Ellos tendrían que actuar en fe, y en fe basados en la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es Cristo. Al final la promesa ni siquiera es Isaac. La promesa va aún más allá, porque toda la descendencia de Abraham, porque todos sus hijos precisamente que van a crecer en multitudes, habrán entonces de ser usados por Dios como generaciones para que naciera el Salvador. Al final, ni siquiera por el cordero que ellos sacrifican viene la salvación, ni siquiera por las oraciones quemando incienso les ayudará eternamente, sino la fe en Jesucristo. Y por eso hemos hablado de Abraham en capítulos anteriores, en donde a Abraham su fe le es contada como justicia. Y esto no por la obediencia a la ley, porque incluso lo mencionamos, que en el capítulo 15 de Génesis aparece el pacto de Dios con Abraham. Un pacto especial en donde claramente se habla del pacto y de las promesas. En el capítulo 17 viene entonces la circuncisión. Viene la exigencia de la ley para Abraham, pero Abraham es justo antes que reciba la ley. ¿Por qué es justo antes que reciba la ley? Porque su justicia no es por obediencia a la ley, su justicia es por la fe. ¿La fe en quién? La fe en Dios, la fe en las promesas. Por lo tanto, es la fe en Jesucristo. De tal manera que por eso la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por quien podamos ser salvos. Todos los salvos, los de ayer, los de hoy y los de mañana, todos seremos salvos solo por Jesucristo. Y ahora entonces se alude a esto de nuevo, porque lo que la palabra de Dios quiere mostrarnos es a Jesucristo, el que es necesario Salvador en nuestras vidas. Y la sangre de Cristo es la que tiene que correr por nuestras venas, no la sangre israelita, no la sangre de Abraham, sino la sangre de Cristo, porque con ella nosotros somos salvos. Ahora bien, el apóstol Pablo dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. El verso 3, si el apóstol Pablo dice esto es porque él sabe que no todos se salvan. Y entonces dice: quisiera yo, si pudiera, estar apartado de Cristo para que mis hermanos israelitas se salvaran. Pero el apóstol Pablo no puede hacer nada, porque esto de la salvación le corresponde a Dios. Y fíjese que él habla de la bendición en el pueblo israelita. Incluso ellos reciben la ley de acuerdo al verso 4, reciben el pacto, ellos mismos reciben las promesas y también la indicación del culto. De allí vienen los patriarcas, incluso en la carne de ellos viene Cristo. Y la Biblia entonces nos recuerda todo esto, porque ni siquiera esto es suficiente para que las personas se salven. Y tal vez en términos prácticos podríamos nosotros decir que ni siquiera por estudiar la Biblia, por hacer cultos, ni siquiera por tener prácticas religiosas, ritos religiosos, nos vamos a salvar. La salvación viene únicamente por creer en Jesucristo. Y cuando creemos en Jesucristo, nos aferramos a sus promesas, nos aferramos a su palabra.
Y cuando se trata de aferrarse a la promesa de Cristo, se trata de una vida que depende totalmente de Él, sirviendo para su reino. Y se trata de que su palabra sea tenida en alta estima por nosotros y que la podamos llevar a la práctica. Así que, hermanos, en concreto, si alguien se pierde, no es que falle la gracia. Si alguien se pierde, es porque Dios quiso dejar que esa persona continuara siguiendo las intenciones, las inclinaciones de su corazón. Pero si alguien se salva, no es porque esta persona por sí sola haya logrado esta acción, este logro, porque no es por la capacidad humana que la salvación viene a ser parte de nosotros. Vamos a pensar en otro ejemplo que encontramos en la Biblia sobre el pueblo de Israel y cómo podemos aprender de el obrar de Dios, de el operar de Dios en cuanto a nuestra salvación. Ya tenemos el primer ejemplo, Ismael e Isaac. Esa diferencia entre Ismael e Isaac, aun cuando Abraham fue el que decidió junto con su esposa tomar a una de sus criadas, a una de sus siervas, entonces eso Dios lo permitió. Esa acción, ese pecado, Dios lo permitió. Pero Dios está diciéndonos entonces cómo opera su gracia. Porque al final Él pasa por alto a Ismael y centra su bendición en Isaac. El otro ejemplo tiene que ver con Jacob y Esaú. Versículos 10 al 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Este segundo ejemplo en la vida del pueblo de Abraham, en la vida del pueblo de Israel, nos está diciendo cómo Dios entonces opera su gracia en unos y en otros no. Naturalmente, el primogénito debiera tener la bendición del pacto, la promesa del pacto. Sin embargo, en este caso, Dios hace ver su propósito en la vida de Jacob. Y por eso dice que amó más a Jacob que a Esaú. Porque así lo quiso Dios. Así determinó centrar su bendición eterna, espiritual en Jacob. Y aunque Esaú sea bendecido con bienes materiales, en realidad hay una fuerza espiritual en Jacob. Jacob es el hombre de la promesa. Jacob es el hombre del pacto. Jacob es el hombre de la bendición, porque Dios así lo decidió. Ahora bien, si nos enseña esto, cómo es la salvación en nuestras vidas. Mire, porque el texto nos va diciendo que cuando Dios decidió amar más a Jacob, ellos no habían hecho ni bien ni mal. Versículo 11. Si no habían hecho ni bien ni mal, la Biblia entonces está diciendo que nuestra salvación no depende por el bien que hagamos, ni nuestra perdición
se ejecutará eternamente porque nosotros tengamos fallas. O sea, nadie se salva porque haga obras buenas. Pero una vez que Dios nos ha salvado en Jesucristo, en nuestros errores, en nuestros fracasos, podemos ofender el nombre de Dios. No debiera ser así. Dios no quiere eso, ni nosotros debemos querer eso. Pero en nuestra condición humana podemos errar, podemos fallar. Pero eso no debe llevarnos a renunciar a nuestra fe, a retroceder, a claudicar, a darnos por vencidos. Porque una vez que somos hijos de Dios, ningún demonio y ningún pecado nos puede robar la salvación que hemos recibido. Por eso en el capítulo 8 aprendimos, a través de la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Nada ni nadie. Por eso es que el Hijo de Dios, el cristiano, el que está centrado en Cristo, el que depende de la gracia, siempre se fortalece, siempre se capacita y se dirige hacia adelante en Cristo, esperando perseverar hasta el final, no por su propia capacidad, no por su propia fuerza, sino por la completa provisión de Dios mediante la gracia en Jesucristo. Así que nuestra elección para ser salvos, ¿sabe usted? No dependió de nuestras buenas obras. No dependió de nuestras buenas obras. No es que otros hayan pecado más que nosotros. No es que nosotros tengamos menos pecados que otros. Porque incluso hemos venido hablando en los mensajes anteriores que nuestra naturaleza de por sí es pecaminosa. Que el pecado que heredamos de nuestro padre Adán es el pecado entonces que nos llevó a la condenación, que nos llevó a la separación, pero que en Cristo fue cancelada nuestra culpa, nuestra deuda, nuestra condenación. Porque ciertamente, aunque el tribunal de Dios no nos había condenado para siempre, el hecho de no creer en Cristo, el hecho de actuar en contra de la ley de Dios, nos hacía vivir bajo la maldición del pecado, bajo la muerte como maldición del pecado. Pero Cristo vino a darnos vida eterna. Entonces, si retomamos de nuevo el verso 11, ni habían hecho aún bien ni mal. Vea, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Esto significa que nuestra salvación no es por obras. Esto significa entonces que la vida eterna que hoy disfrutamos es únicamente por la muerte de Cristo. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es creer. Solo creer. Y a partir de creer en Cristo, toda nuestra vida se enfoca en Él. Por eso es que hemos dicho que creer es confiar y obedecer. Es tomar las promesas de Dios en Cristo para nosotros, aferrarnos a ellas. Y es considerar también los mandamientos de Dios, la palabra de Cristo, para vivir todos los días ejercitando nuestra fe en Él. Mis amados hermanos, hoy podemos entonces estar disfrutando la salvación en Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Agradecer a Dios permanentemente, que nuestra vida le sirva para su gloria. La elección de Dios de uno y la reprobación del otro, o la elección de Dios de uno en lugar de otro, ¿hace a Dios injusto?
O sea, tomando en cuenta el ejemplo de Ismael e Isaac, el ejemplo de Jacob y de Esaú, donde uno es elegido, otro es reprobado, donde uno es centrado en el pacto y las promesas y otro es desechado, ¿hay injusticia en Dios? Es más, hagamos la pregunta ahora para nuestro tiempo. ¿Hay injusticia en Dios? ¿Hay fallas en Dios? Porque unos no se salvan, porque otros sí alcanzan la salvación y la vida eterna y otros no. No es suficiente la gracia de Cristo, la sangre de Cristo, la muerte de Cristo por todos, porque ciertamente no todos se van a salvar. Versículo 14, versículo 15, versículo 16 nos ayudan a entender esto. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me voy a compadecer del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Somos salvos, hermanos, porque Dios quiso atendernos con su misericordia cuando estábamos en la miseria. Los que no son salvos continúan en la miseria y continuarán en la miseria por toda la eternidad. ¿Podemos decir que hay injusticia en esto? No hay injusticia. ¿Sabe por qué? Primero, porque Dios no eligió a nadie para que se pierda. Porque desde el principio Dios creó al ser humano perfecto. Lo creó santo, capacitado para permanecer en esa santidad, en esa condición. Pero Adán decidió pecar. Y tal vez alguien diga: ok, pero es injusto entonces, ¿cómo a mí se me inculpa por el pecado de Adán? Pero es que no solamente es el pecado de Adán. Ciertamente, aunque nosotros no hayamos practicado ningún pecado, ya traíamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Pero lo cierto es que nosotros también somos pecadores porque decidimos pecar. Así como en el principio Adán decidió pecar, nosotros sí somos pecadores por la naturaleza que traemos, pero también somos pecadores porque decidimos pecar. La otra cosa es que finalmente, si en algo no debiéramos estar de acuerdo, es el hecho de que nosotros sin merecer la salvación la tenemos, pero Dios decidió salvarnos, y si Dios así lo decide, eso es correcto, eso es perfecto. Si Dios decide tener misericordia de alguien, nadie puede quejarse contra Dios, porque todos los que están en la condición de miseria están allí, no por culpa de Dios. Dios no es responsable de que estén en esa condición. El pecado incluso es nuestra irresponsabilidad ante la ley. El pecado en la práctica es el resultado de nuestras propias decisiones, cosa que incluso sucede todos los días en nuestras vidas. Ahora bien, para explicar esto en el contexto de Moisés, la Biblia nos da un ejemplo. Y qué precioso es este conocimiento que la Biblia nos da, porque no debe quedar duda cómo es esto. ¿Es Dios injusto porque unos se salvan y otros no? Veamos el ejemplo que nos da en cuanto al faraón. Versículo 17 y 18. Estamos en Romanos capítulo 9. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.
de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Usted recordará que cuando Dios comisionó a Moisés y a Aarón para que fueran delante del faraón, Dios les advirtió que iba a endurecer el corazón de el faraón, porque Dios tiene como propósito mostrarle a Israel su poder para convencerlo, para que Israel pudiera confiar en Dios, aprendiera a confiar en Dios, para que Israel aprendiera a ser obediente. El propósito de Dios es mostrar su mano poderosa para bendición de su pueblo. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? La Biblia dice que Dios endureció el corazón. Y acá en el verso 18 de Romanos 9 dice otra vez: al que quiere endurecer, endurece. El asunto es que si leemos esto de manera literal, pues aparentemente Dios tendría que ser injusto, porque ¿cómo manda una palabra y a la vez endurece el corazón para que no se reciba esa palabra? Pero es que la Biblia lo único que nos está mencionando es lo duro del corazón del faraón, lo duro del corazón de un incrédulo. Es más, hermanos, viendo esto a la par de lo que ya hemos dicho, el día en el que nosotros recibimos el Evangelio y lo creímos, nuestro corazón estaba duro. ¿Pero qué fue lo que sucedió? ¿Por qué creímos? Porque Dios ablandó nuestro corazón. El corazón del ser humano siempre ha sido duro y siempre será duro, sino hasta que el Evangelio, que es poder de Dios, rompe la dureza del corazón y puede penetrar a pesar de lo duro de un corazón. Cuando Dios apunta en dirección de una persona para que sea impactada con el Evangelio le va a impactar, el Evangelio le va a llegar. ¿Sabe usted por qué? Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Así que cuando la Biblia menciona que Dios endurece el corazón del faraón y de todas las personas que no creen, en realidad es que Dios pasa por alto la condición de ese corazón. Deja el corazón exactamente como está, inclinado hacia el mal, porque es esclavo del mal, porque es esclavo del poder de Satanás. Y si Dios no hace nada por ese corazón, la característica principal de ese corazón es duro, es incrédulo y repele, rechaza la palabra de Dios, la palabra de promesa, la palabra de los mandamientos. Por lo tanto, podemos decir hoy nosotros: alabado sea el nombre de Dios. Gracias a Dios por nuestra salvación, por lo que hoy disfrutamos, porque hasta aquí nos queda claro que la salvación nuestra, que nuestra salvación es un asunto de Dios, le corresponde a Dios, y la gloria de esta salvación le corresponde al Señor. Ahora, en razón de esto, viene una pregunta que incluso nos ayuda a poder confirmar más lo que estamos diciendo. El versículo 19 y hasta el versículo 21. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí hay dos cosas. Lo primero es que Dios puede hacer lo que Él quiera. Y todo lo que Dios decida hacer es perfecto. No hay error, no hay fallas, no hay equivocaciones. Si Dios decidió,
todo lo que Él decide es perfecto, es lo mejor. Ahora, ¿se inculpará a las personas porque Dios ha elegido a unos para salvación y ha reprobado a otros, ha dejado a otros en su condición? Entonces no hay que inculparlos. Se pierden porque esa fue la voluntad de Dios. No quiere decir la Biblia eso. ¿Sabe por qué? Por lo que ya hemos mencionado. Ciertamente nosotros pecamos por nuestra naturaleza pecaminosa, por lo que heredamos de nuestros padres, de Adán, de Eva, principalmente entendiendo que Adán nos representa. Entonces, lo que recibimos de él como pecado mora en nosotros. Pero además nosotros también decidimos pecar. Así que Dios no es responsable de la condición humana y por supuesto que va a pedir cuentas y Dios condenará a quienes no crean. Porque el no creer, ya sabemos que es porque el ser humano no puede creer. Pero en esa condición que está el ser humano de no poder creer, llegó allá por su propia voluntad. Dios no indujo a las personas a pecar. Dios no es autor del pecado. Él lo permitió. Pero Dios había capacitado al ser humano para que no pecara. Sin embargo, el ser humano pecó. Así que Dios no es culpable de esta condición. Y Dios tiene el derecho de glorificarse como Él quiere. Y aun cuando aparentemente esto pueda ser algo tirano, no es tirano. Dios no es tirano. Porque todo lo que Él hace, lo hace perfecto y dentro de su propia norma como Dios. Él no puede fallar, no puede equivocarse. Por eso los versos 22 y 24 también nos ayudan a desarrollar más esto. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. Y este es un mensaje que el apóstol Pablo da porque precisamente se tiene que confirmar una vez más que no todos los israelitas se salvan y que también la salvación es para los griegos, para los gentiles, porque en Jesucristo no hay griegos, no hay judíos, no hay esclavos, no hay libres, no hay varón, no hay mujer. Todos somos iguales porque Jesucristo es nuestro Salvador y no ningún poder nuestro, ninguna virtud nuestra, ninguna posesión nuestra nos otorga la salvación, sino solo Jesucristo. De tal manera que la Biblia entonces nos enseña que por Cristo venimos a ser un mismo pueblo, un solo pueblo. Y el verso 25 al 26, como también en Oseas se dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahora Dios en Jesucristo nos hace a todos de la misma familia, del mismo pueblo. Ahora, a través de Cristo, todos pasamos a ser hijos de Dios, los que tenemos la gracia de Dios para creer. Y por esto, mis amados hermanos, debemos honrar siempre el nombre de nuestro Señor. Y de nuevo también se cita a Isaías. Si el apóstol Pablo cita a Oseas, también cita a Isaías cuando dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia
y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Sabe por qué? Porque siempre la humanidad ha pecado. Siempre la humanidad ha pecado. Incluso nosotros no podemos decir que somos perfectos en todos nuestros pensamientos, intenciones, decisiones, inclinaciones y acciones. En todo esto enlistado fallamos, nos equivocamos. Por eso confiamos en la gracia de Dios en Jesucristo. Y en esa gracia nos postramos, reconociendo nuestra insuficiencia, nuestras debilidades, para que repose en nosotros el poder, la gracia de Dios. Y cuando estamos en tribulaciones, en angustias, podemos tener reposo, descanso en el amor de Dios. Porque fíjese bien, hermano y hermana, así como cuando el pecado se hace presente, no falta la misericordia de Dios. O sea, cuando el pecado se presenta y nos sorprende en esa lucha que tenemos contra él permanentemente, está la gracia de Dios que nos asiste. Y por eso es que no tenemos que volver atrás, no tenemos que quedarnos en el pasado o claudicar en el presente como quien pierde la batalla de la fe. Pero tampoco en medio de la tribulación nosotros tenemos que murmurar contra Dios y desanimarnos y desmayar hasta la condición de muerte espiritual. No, ¿sabe por qué? Porque el amor de Dios nos basta y está presente. Y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Así que está la gracia para ese momento en el que tenemos que pedir perdón porque hemos fallado. Está el amor de Dios, el consuelo a través del Espíritu Santo en ese momento de lucha, de tal manera que nosotros seguimos hacia adelante. No nos vamos a perder los que somos salvos. Y hay un remanente en el pueblo de Israel por la gracia de Dios. Así, hermanos, vamos a concluir. El versículo 30 hasta el verso 33 es la conclusión de todo esto. Es un cierre con broche de oro para entender entonces la manifestación de la salvación en nosotros. Hay varias preguntas, hay preguntas que tenemos que considerar. Y acá hay dos. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe, más Israel que iba tras la ley de justicia no la alcanzó. Fíjese bien, ¿qué pues diremos? O sea, hay una pregunta en todo esto. Uno pudiera pensar entonces que el tema de la justicia es algo que no tenemos que tomar en cuenta hasta ahora en este momento en nuestra práctica diaria de fe. Pero ciertamente la justicia es fundamental en cuanto a nuestra salvación y en cuanto a nuestra práctica diaria. En esta pregunta se nos presenta la condición de los gentiles y la condición de Israel. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Nosotros somos salvos, todos debemos ser salvos, absolutamente todos los seres humanos, los salvos, son salvos por la justicia de Cristo. ¿Y cómo se accede a esa justicia? A través de la fe. Romanos capítulo 5, verso 1 nos lo dice muy claro. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con la fe en Jesucristo somos justificados.
No somos justificados, no somos salvos por la justicia nuestra, es decir, por las obras de la ley. Por eso en el 31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Y podemos pensar, hermanos, que Israel no se salva por sus obras como resultado de la obediencia a la ley. Nosotros no nos salvamos porque hoy obedezcamos la palabra. Nos salvamos por creer en Cristo, por la fe, por confiar en su justicia. Justicia que nos es imputada, nos es dada a nosotros, y por eso delante de Dios quedamos sin culpa. Luego en el 32, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Esta es la respuesta de el por qué el Israel que no se salva, no se salva. El Israel que no se salva, no se salva porque aunque ellos tuvieran buenas intenciones para obedecer la ley, ellos entonces no van tras la justicia por la fe, sino que ellos iban buscando corresponder a Dios por sus propias obras, y nadie se salva por obras. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Por eso es que cuando Cristo nace, cuando Cristo desarrolla su ministerio, muchos de los israelitas, muchos de los judíos prefirieron que soltaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús, que lo llevaran a la cruz. Lo despreciaron, lo desecharon, y por eso entonces no son salvos, porque somos salvos únicamente por Cristo. Al final, mis amados hermanos, entonces podemos decir que nuestra fe hoy debe estar centrada totalmente en Cristo, y debemos vivir una vida agradecida, una vida entregada totalmente a Dios a través de Cristo, disfrutando eterna salvación. Y recuerde, usted no se salva por sus obras, pero sus obras sí importan, son especiales para Dios, y Dios espera las buenas obras como resultado de su obra perfecta en nosotros. De hecho, la Biblia por eso dice que en Cristo Jesús estamos siendo preparados para buenas cosas, para buenas obras, y el operar de Dios para nuestra salvación, para hacernos perseverar, por supuesto que se manifestará en nuestras acciones con buenas obras. Pero por eso es que debemos hacer las obras para Dios con mucho gozo, no para ver si alcanzamos o logramos algo, no, porque en Cristo lo logramos, porque en Cristo lo alcanzamos. Y eso nos hace pensar también que no debemos desanimarnos, porque hay gracia suficiente y amor suficiente y poder suficiente para que lleguemos hasta el día glorioso de Cristo cuando nos reunamos con Él. Padre, gracias te doy porque hoy hemos recibido una palabra de gracia, una palabra que puede darnos esperanza, una palabra que nos ayuda a estar más centrados en Jesucristo, una palabra, Señor, que puede ser para nosotros la diferencia entre desanimarnos y animarnos para perseverar. Yo ruego que el que no cree pueda creer, porque sienta el toque de tu gracia a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo, que ahora mismo en la gracia de Cristo, por el poder y el decreto de Dios, pueda operar fe, de tal manera que pueda implantar también vida eterna en los corazones que creen en Jesucristo hoy para ser salvos. Pero también, Señor, clamamos por tu iglesia, por tu pueblo, para que sea fortalecido, para que sea animado en la fe. Lo mismo, Señor, clamamos en el nombre de Cristo por la salud. Así, Señor, por todos nuestros hermanos que se han comunicado
Tú conoces sus peticiones, tú conoces sus oraciones. Rogamos que tú les ayudes, Señor, para superar sus luchas, sus pruebas, sus angustias, que de manera espiritual les bendigas en gran manera, de tal forma que sean libres de cualquier opresión espiritual, de toda maldición espiritual, que sean prosperados también en lo físico, en lo material, que sus cuerpos sean sanos y que tengan el sustento de todos los días. Por aquellos que no se han comunicado, Señor, pero que tú sabes también cuáles son sus plegarias, sus necesidades, rogamos por ellos para que les bendigas en todo y les ayudes en todo. Gracias por cada oyente, por cada familia aquí representada, por cada matrimonio. Bendícelos, guárdalos a todos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.